acá, verlos sonrientes, alegres, contentos porque estamos en la casa del Señor. Venimos acá a encontrarnos con Él, a compartir con Él y conocer un poco más de Él. Y por eso le doy gracias a Dios. Esta mañana nos acompaña un grupo de personas que son especiales. Un grupo de personas que ha decidido venir y conocer un poquito más de Dios con nosotros. Y queremos darle la bienvenida esta mañana. Queremos darle la bienvenida a la familia Salas, el pastor Marco Salas, su familia, su esposa, su hija, su hijo y la chica que los acompaña. Disculpa que no está tu nombre. La sobrina del pastor. Bienvenidos a su iglesia, pastor. Queremos también dar la bienvenida a Joel Blanco. ¿Se encuentra por aquí Joel? Joel, hermano, bienvenido. Antonio Ruiz. ¿Se encuentra Antonio? Hermano, bienvenido al casa del Señor. Belsi Cáceres. Bienvenida, mi hermana, a la casa del Señor. Este es su hogar. Liliana Valladares y Ciana Valladares. ¿Están por aquí? ¿Por ahí están? Ah, ahí están. Hermanas, bienvenidas. Edgar Escobar, lo tenemos por acá. Mi hermano, bienvenido. Renier, dale la mano ya a mi hermano de la bienvenida a su iglesia. Tenemos a Nelson Nieto y a Valeria Nieto. Mis hermanos, bienvenidos. Un placer verlos acá en la casa del Señor. Armando Ciro, mi hermano, bienvenido a la casa del Señor. Vamos a la familia Rondón, el pastor Rondón, el evangelista de nuestro campo. Bienvenido, pastor. Tenemos a Julio Vázquez, mi hermano, bienvenido a la casa del Señor. Yulimar Martínez, bienvenida mi hermana. José David Lanz, papa, bienvenido. Arianis Vázquez, también chiquitica, bienvenida, qué alegría verte. Edna Zavala y Alejandro Zavala, bienvenidos mis hermanos, es un placer para nosotros tenerlos acá. ¿Cuánto le damos la bienvenida a estos hermanos que han decidido visitarnos en esta mañana? Ok, mis hermanos, esta mañana a nivel de la división interamericana estamos celebrando algo muy especial. La Iglesia Adventista ha decidido que este año es el año para poder transmitir el conocimiento a nuestros jóvenes. Y doy gracias a Dios por eso, porque muchas veces estamos acostumbrados que esperamos que los jóvenes lleguen a cierta edad para enseñarles las cosas. Pero la Iglesia ha dicho no, basta de eso. Queremos que las personas que ya tienen cierta experiencia dentro de la iglesia puedan transmitirle esos conocimientos a los jóvenes, ya sean diferentes departamentos, diferentes ministerios o simplemente en el crecimiento diario que tiene con Dios. Hay cosas que tal vez usted ha vivido que yo no he vivido y que yo necesito saber. Hay herramientas que usted tiene que yo necesito para poder acercarme más a Dios y poder trabajar para Él. Así que durante este año 2018, la iglesia ha decidido crear un proyecto o llevar a cabo un proyecto. A lo largo del año vamos a estar recibiendo diferentes capacitaciones, tanto los jóvenes como las personas adultas, no personas mayores, como los adultos de la iglesia. Los jóvenes para poder conocer un poquito más de Dios, poder acercarnos, vamos a hacer un acercamiento y a las personas adultas para tal vez darle las herramientas a los adultos para cómo transmitir ese conocimiento a los jóvenes. Y así poder hacer un encuentro y nuestra iglesia pueda crecer. Que no se quede estancada. Porque el día de mañana, si Dios no lo quiere, alguno de ustedes, de las personas adultas, o se va del país o Dios lo llama al descanso, ¿qué sucede con todo lo que usted aprendió? Todo ese conocimiento, todas esas cosas que Dios le mostró a lo largo de su vida y que tal vez el joven que tiene sentado a su lado, lo necesita para su salvación. Entonces a lo largo de este año vamos a trabajar de esa manera, ministerios juveniles de la iglesia, mal llamado Sociedad de Jóvenes, que lo enfrascamos como solamente un programa de la tarde. En realidad se llama Ministerio Juvenil. El Ministerio Juvenil de la iglesia, junto con los demás departamentos, vamos a estar trabajando a lo largo de este año para poder ayudar a la feligresía, poder ayudar a los jóvenes y así crecer para que el próximo año, el año 2019, sea un año poderoso, donde los adultos, donde los jóvenes, tomados de las manos y tomados de la mano de Dios, podemos llevar adelante el mensaje que Él tiene para este mundo y sobre todo para Venezuela. Así que mis hermanos, contamos con ustedes para que este proyecto que hoy inicia sea un proyecto que traiga frutos para Dios, un proyecto en el cual veamos grandes cosas y tanto ustedes como nosotros los jóvenes podamos acercarnos más a Dios, aprender más de Él y así juntos acercarnos a esa patria celestial. Así que mis hermanos, los invito a que participen de este proyecto. De verdad es un proyecto maravilloso. En un inicio un poquito, nadie sabía qué era, por eso se llama Pásalo.
pasa el conocimiento que tienes, pasa el testigo a esa persona que puede llevar a cabo el ministerio que tú tienes. Antes de entrar en el tema de esta mañana que el Señor ha predispuesto para esta mañana, los invito a que ahí donde estemos, inclinemos nuestros rostros y pidamos la dirección de Dios. Oremos. Amante Padre Señor, queremos darte las gracias porque tú nos has llamado a algo especial. Nos has permitido estar aquí, nos has permitido llegar a este sitio para escuchar tu palabra, para conocerte más y salir de acá no como entramos, sino como personas renovadas en ti. Queremos pedirte, Señor, que abras nuestro corazón, abras nuestra mente y el mensaje que tengas para cada uno de nosotros sea un mensaje, Señor, que no lo borre cualquiera, un mensaje escrito con tu dedo, como escribiste los 10 mandamientos, un mensaje eterno y un mensaje que quede en nuestros corazones y podamos aplicarlo en nuestras vidas y así ser mejores para ti y por ti. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Anda y yo iré. Así se titula el tema de esta mañana. Cuando estaba leyendo un poquito sobre este tema, preparándolo, aprendí muchas cosas, entendí muchas cosas. En un principio no veía esa frase, anda y yo iré. Necesitas primero que la persona vaya y luego tú vas y lo acompañas. Es algo confuso. Yo decía, ¿pero qué está hablando acá? Y cuando me salté la lectura bíblica comprendí. Y los invito a todos que abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Y creo que todos hemos escuchado esta historia. E incluso hay un corito que canta mucho los aventureros, la del hacha, el campesino, ¿cierto? El campesino. Y muchas veces cantamos esto y nos centramos única y exclusivamente en la lección de que Dios hace grandes cosas porque a través de Eliseo flotó el hacha de hierro en medio del río. Pero esta historia tiene grandes lecciones para nuestra vida, grandes lecciones para nuestro crecimiento y grandes lecciones para lo que va a ser este nuevo año con el proyecto Pásalo. Y quiero que leamos en el primer versículo, dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Les pregunto, ¿quiénes eran los hijos de los profetas? ¿Será que era el hijo de Samuel, el hijo de Elías, el hijo de Eliseo? ¿Eso eran los hijos de los profetas? A ver, mis hermanos, ¿qué creen ustedes que eran los hijos de los profetas? ¿Quiénes eran esas personas? A ver, uno que me diga, ¿qué cree usted quién era el hijo de los profetas? ¿Quiénes eran? Mi hermano Brazón lo dijo claramente. Los hijos de los profetas eran aquellos jóvenes, aquellos muchachos que se estaban preparando para dirigir el pueblo de Dios, para transmitirle al pueblo de Dios los designios de Él. Y es una palabra interesante, preparándose. En la traducción original no dice el lugar en que moramos, sino dice el lugar donde nos sentamos delante de ti. Eso quiere decir que no era la casa donde vivía Eliseo, no era la casa tal vez donde vivían estos jóvenes, sino que era un sitio donde ellos se sentaban a escuchar a Eliseo, a escuchar las lecciones que tenía Eliseo para ellos. Llamémoslo así, era la escuela de los profetas. Lo que llamaríamos hoy en día UNAF, en Irgua, la Universidad de los Pastores. Eso era, a eso se refería el lugar donde ellos estaban hablando. Estos eran los jóvenes que habían dejado de lado su vida, tal vez sus proyectos personales, habían sido llamados para algo, pero necesitaban que alguien los guiara, así que fueron a un sitio donde Eliseo, junto con otros maestros, los ayudaban a conocer un poco más de Dios. Pero vean lo interesante de esto. En medio de las lecciones, en medio de las clases, en medio de su aprendizaje, ellos se dieron cuenta de algo. Que el lugar que estaba dedicado para las enseñanzas de los profetas, las enseñanzas de los maestros, el lugar escogido por Dios, tenía ciertas deficiencias. Era pequeño, no cabían. Eso nos quiere decir que ese lugar estaba abarrotado de jóvenes interesados en conocer de Dios y predicar de Dios. Así que el lugar se volvió insuficiente para todas esas jóvenes que estaban deseosos
de predicar de Dios. ¿Y entonces quiénes eran estos jóvenes? Eran personas que habían dejado tal vez sus riquezas. Porque si leemos la Biblia, si leemos tal vez la historia, e incluso los mismos pastores pueden decirlo, a veces cuando deciden colocar su vida delante de las manos de Dios, tienen que dejar de lado todo, tal vez los bienes materiales, tal vez dejar de lado la familia, sus propios proyectos, tal vez los propios intereses personales, para colocar primero los intereses de Dios. Así que tal vez estos jóvenes no eran jóvenes con mucho dinero, no eran jóvenes que tenían grandes propiedades. Como mencionaba el pastor Marco, no eran jóvenes con una 4Runner, pero eran jóvenes que tenían el corazón lleno de amor por Dios. Y eso era lo único que necesitaban. Creemos que tal vez esta escuela que se menciona en este pasaje era la escuela de Jericó, porque se encontraba cerca del Jordán. Incluso en el versículo siguiente dice, vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en el que habitemos. Y él dijo, anda. Muy interesante. El joven se dio cuenta de la necesidad que tenía la iglesia. El hijo del profeta, el joven, esa persona que estaba comenzando a desarrollarse, comenzando a aprender, se dio cuenta que la iglesia necesitaba algo. Y no se pudo quedar sentado esperando que alguien más lo hiciera, sino que en conjunto con los demás dijo, tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo que Dios nos pide. Pero antes de hacerlo, ellos tomaron una decisión muy sabia. Y fueron primero ¿con quién? Con su maestro. El joven, antes de tomar la decisión de trabajar para Dios, necesitaba estar seguro que esa era la voluntad de Dios. Así que fue con una persona que los había guiado, los había enseñado, les había mostrado cuál era el camino y les dijo, queremos hacer esto para Dios. ¿Será que esta es la voluntad de Él? Y esta persona le dijo, ve. Y hay la importancia de que esté alguien al lado del joven para guiarlo. Porque muchas veces los jóvenes queremos comernos el mundo, queremos tal vez agarrar la iglesia, voltearla, transformarla, dejarla como la visión que según nosotros creemos que debería ser la iglesia. Pero muchas veces estamos errados, muchas veces hacemos locuras, dejándonos llevar por nuestra impulsividad, tal vez por esa inexperiencia juvenil. Y ahí la importancia del maestro, que le indica al joven cuál es el camino que Dios quiere que él recorra, que él camine, por el cual él ande. Pero ese maestro tiene que ser una persona que esté en constante comunión con Dios. Así que la primera lección que nos deja acá esta mañana estos pasajes es que el joven necesita un maestro. Necesita alguien que le muestre cuál es el camino y que la voluntad o la idea que tal vez él tenga, las cosas que él quiere hacer para Dios van de acorde a su voluntad. Pero ese maestro debe ser una persona consagrada a Dios. ¿Y cómo sabemos cómo es ese maestro consagrado a Dios? Por los frutos los conoceréis. Eliseo se había vuelto famoso, conocido entre los profetas, entre los maestros, por las cosas que había hecho para Dios, porque había demostrado que Dios hablaba a través de él. Había demostrado que Dios lo acompañaba en cada una de las cosas que él hacía. Y por eso él se volvió una persona digna de ser llamado maestro. Porque Dios caminaba con él. Así que jóvenes, usted quiere saber qué quiere Dios para su vida. Y tal vez tiene la duda de que tal vez Dios quiere que yo haga esto o quiera que no sé qué hacer. Busque una persona que refleje la voluntad de Dios en su vida. Y esa persona le indicará cuál es el camino a seguir. Y es muy importante esto, porque el joven aprende viendo. Y muchas veces tenemos la costumbre o cometemos el error, y yo también lo he cometido, que a veces creemos que la enseñanza adventista es a través del no. Usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro, usted no se puede subir a la tarima sin una corbata, usted no puede entrar a la iglesia con una gorra, usted no, usted no, usted no, usted no, usted no. Y pretendemos que el joven aprenda de esa manera y cuando ya tenga cierta edad es que ahí comenzamos a darle la verdadera enseñanza que Dios quiere para él.
Y en realidad el joven no aprende de esa manera. Eliseo sabía que el joven no aprendía de esa manera, porque en ningún momento Eliseo les hablaba no, 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 no. Eliseo le decía, ¿por qué? ¿Qué quiere Dios? Y si el joven tenía la duda y se le acercaba y le decía, ¿qué está pasando, Eliseo? No entiendo por qué Dios no me permite esto. Él no decía, ¿por qué no? Y punto. Él decía, ¿por qué? Y se iba ¿a dónde? A la palabra de Dios. O se comunicaba con Dios y hablaba con Él. Dios a través de Eliseo. Y eso es lo que debemos hacer como iglesia. Transmitir ese mensaje no con el no. No con una negación total, sino con amor. Y los jóvenes son muy racionales. Son muy blanco o negro. No aceptan tal vez un gris. Con evidencias bíblicas y en la palabra de Dios. E incluso, ¿cuántos recordamos este gran versículo? Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. A ver, ¿quién me lo dice de memoria? ¿Quién se lo sabe? ¿Que nadie qué? Que nadie tenga en poco tu juventud. Y todos ahí, los jóvenes, nos encanta esa parte. Porque dice, Dios está diciendo a la iglesia, no me agarren así por debajito. No se confíen de quién soy, no me sobreestimen. No me subestimen. Pero no leemos la segunda parte. ¿Qué dice la segunda parte de este versículo? ¿Sino qué? Sé ejemplo. Y ahí es la parte que tal vez nos golpea un poquito a los jóvenes. Porque con las decisiones que vamos a tomar, las cosas que queremos hacer para Dios, tienen que reflejar el ejemplo de Dios. No solamente nos vamos a centrar en la parte de que no me dejen de lado, no me subestimen porque Dios no lo quiere. Cuando vayas a trabajar para Dios y quieras hacer las cosas para Dios, tienes que ser el ejemplo que Dios quiere que seas para su iglesia. Porque si no, de nada vale. Estás sentado ahí siendo hipócrita. Queriendo que te den, queriendo que te digan, pero tú no estás dispuesto a dar para Dios. Así que, joven, este versículo no es solamente para golpear a la iglesia, es una cachetada en el rostro de la juventud. Porque tenemos que ser ejemplo para la iglesia. Y así la iglesia nos ayudará a crecer con Dios. Y si seguimos leyendo más adelante, volvemos al relato bíblico. Me llama la atención que el joven identificó el problema. Consideró que la iglesia necesitaba algo. Buscó a su maestro y le dijo, ¿será que esto es lo que Dios quiere con su iglesia? Y él le dijo, sí, ese es el plan que tiene Dios contigo. Ve y hazlo. Pero en medio de tal vez de la euforia, del momento sí vamos a trabajar para Dios, la emoción, hubo uno que se detuvo. Y quiero que leamos el versículo número 3. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Mi querida feligresía, no basta con que le indiquemos al joven lo que tiene que hacer. No basta con que le digamos a una persona, sí, Dios quiere esto para tu vida, ve y hazlo. Porque es una persona que no tiene experiencia. Es una persona que tal vez en medio de la situación pueda cometer errores. Es necesario que el maestro acompañe durante el proceso. Eliseo sabía eso. Eliseo sabía que el joven necesitaba que el maestro caminara a su lado y él lo fuera guiando poco a poco, paso a paso. Y de la misma manera Dios trabaja contigo y conmigo. Porque si fuéramos autosuficientes, Dios no fuera mandado al Espíritu Santo. Él simplemente fuera dicho, te enseñé mientras estuve en la tierra, yo me voy, con lo que te enseñé, trabaja. Y Dios no hizo eso. Dios dijo, yo me voy, pero va a venir otro que te va a acompañar en el proceso, te va a enseñar tus debilidades, te va a fortalecer y te va a ayudar a llegar a la meta que Dios tiene para tu vida. Así que mi feligresía, de la misma manera tenemos que trabajar. No es suficiente que el joven vaya, trabaje, se caiga y se equivoque y que nosotros nos quedemos sentados viéndolo errar. Tenemos que ir con él, acompañarlo en el proceso, enseñarle con amor
Y en el momento que se equivoque, decirle, no hay problema, sigue adelante, levántate, no hagas esto, te recomiendo que hagas lo otro. Y cuando si él decide no hacer caso y se va por otro lado, usted con amor le dice, vio que le dije, venga, vayamos por acá. Así que, mis hermanos, acompañemos a nuestros jóvenes. No es suficiente con que usted vaya, le diga, hágalo, y usted simplemente se quede observando. Porque él necesita que usted lo tome de la mano, que usted lo guíe. Él necesita que su feligresía lo abrace y le diga, yo estoy contigo. Porque nosotros somos las herramientas, somos el medio por el cual Dios le dice, yo estoy contigo. Somos uno. Y en el momento que tal vez entendamos que no somos seres individuales, sino que somos una iglesia, un solo cuerpo, una sola hermandad, ahí vamos a entender que tenemos que acompañarlos, tenemos que guiarlos y tenemos que enseñarles. He ahí la importancia del maestro. En el versículo 4 dijo, y se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Ahí no dice, tal vez, que él se fue, se sentó y los dejó cortar la madera. Él dice que cortaron la madera. Eliseo participó. Tal vez por su edad no estaba dándole como un loco con el hacha, pero estuvo involucrado en la actividad, estuvo involucrado en el proyecto. Se ensució las manos. Y creo que los jóvenes que han ido acá a Campori recuerdan a un director, no sé si tal vez todos, Manolo. El director que mis hermanos que estuvieron acá, lo tuvieron la oportunidad de conocerlo, Manolo fue un director que es recordado por los jóvenes. No tal vez porque era súper investido y mayor instructor, no tal vez porque una persona que tenía bonitas palabras, no era muy elocuente, era recordado porque se ensuciaba las manos con los muchachos. Y fue querido por eso, porque cuando él decía, vamos a abrir la zanja, era el primero que tomaba el pico y se ponía a abrir la zanja. Si decía, vamos a montar el tendedero, era el primero que comenzaba a cortar la madera. Claro, no se dedicaba por completo, pero tenía la iniciativa y se involucraba con el joven. Eso es lo que debemos hacer nosotros como iglesia. Involucrarnos en el proyecto que tiene el joven. Tal vez no podamos hacerlo físicamente. Tal vez se nos sea imposible físicamente, pero el simple hecho que usted se acerque, lo abrace y le diga, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo le va? ¿Qué necesita? ¿Qué consejo necesita? ¿Cómo le está yendo? Eso marca la diferencia. Y doy gracias a Dios porque esta iglesia estaba llena de ancianos que hacen eso. Llena de ancianos que se acercan a los jóvenes y le dice, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Cómo te va? ¿En qué te equivocaste? No, haz esto. Y a mitad de la semana, cuando saben que tienen una actividad, esta semana, como sabíamos que teníamos esta actividad de recibir llamadas de los ancianos, y eso me gustó, porque me di cuenta que la iglesia estaba interesada por lo que los jóvenes estaban haciendo. Me llamaban y me decían, Andrés, ¿cómo está el programa? Los jóvenes están involucrados, ¿qué están haciendo? ¿Cómo está todo preparado? ¿Qué necesitas? Llama a tal persona que tiene esto. Y eso es lo que debemos hacer, involucrarnos en el proceso, involucrarnos en el trabajo, que al final, tal vez los jóvenes lo hicieron, tal vez usted no se lleve la gloria, tal vez usted simplemente diga, la iglesia ve a los jóvenes trabajaron, pero los jóvenes lo verán a usted y dirán, él fue mi maestro. Los hijos de los profetas lo hicieron de esa manera, Eliseo lo hizo de esa manera. Pero como toda historia, como todo proyecto, como toda actividad que iniciamos en la iglesia, no todo puede ser color de rosas. Siempre se presentan las dificultades. Siempre se presentan los momentos en los cuales caemos, nos sentimos desanimados, sentimos que no tenemos para dónde agarrar y que no vemos solución al problema que se nos presenta. Y en esta historia es lo mismo. Creo que continuamos en la lectura bíblica, vamos al versículo 5, dice, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, oh Señor mío, era prestada. Para aquella época, el hierro era un mineral costoso.
No todo el mundo tenía acceso al hierro. Así que tal vez en medio de toda esta actividad, todos estos jóvenes que estaban trabajando para Dios, tal vez unos pocos tenían hachas. Los demás estaban simplemente moviendo la madera, otros estaban, no sé, simplemente acomodándola, organizando, o se turnaban. Así que habían pocas hachas porque el hierro era un mineral caro. Y como habíamos ya mencionado anteriormente, estos jóvenes no tenían grandes recursos. Y se refleja acá cuando dice el hacha era prestada. Así que lo que tal vez se inició como un proyecto de bendición, un proyecto de alegría, algo lleno de amor, algo lleno de emoción, para el joven se transformó en una preocupación. Porque el joven comenzó a pensar en todas las consecuencias. Ahora tengo que yo pagar el hacha, tengo que dar la cara ante esa persona se va a molestar con la iglesia, porque la iglesia le dañó, porque él no estaba simplemente reflejándose como persona, sino como organización. Y tal vez el joven a veces cuando comete errores en ciertos programas, lo primero que dice es, dañé la imagen de la iglesia. Me metí en tremendo problema con la iglesia. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y llame la atención que lo primero que hizo ese joven fue y buscó a Eliseo. Buscó a su maestro. Antes de ponerse a inventar, de lanzarse al agua a buscarle el hacha, no sabemos si tal vez se pudo haber ahogado. Antes de ponerse a llorar, antes de sentirse totalmente derrotado, antes de sentir que tal vez no había más solución, tuvo la preocupación y lo primero que hizo fue, Eliseo, ¿qué hago? Y me hace llevarme a preguntar, ¿qué clase de relación tenía Eliseo con ese joven? ¿Qué clase de relación tenemos tú y yo con los jóvenes que tenemos en nuestra iglesia? ¿Qué clase de relación tenemos con esa persona que está recién llegada a la iglesia y que no tiene la experiencia que tú y yo podemos tener? Porque si tuviéramos una relación bien unida, una relación en la cual el amor mande, el amor esté en medio de eso, esa persona nos buscaría cuando tengamos problemas. Seríamos esa persona a la cual él buscaría en medio de la dificultad. Y no seríamos un completo extraño. Y ahí lo peligroso de esto. Hace poco una persona aquí dentro de la iglesia, muchos la conocimos, se bautizó aquí, fue parte del grupo, de nuestro grupo, de los jóvenes. Jennifer, Mario, todos los conocíamos. Íbamos mucho a su casa, eso era algo clásico. Después de la iglesia, los sábados íbamos a su casa. Y sobre todo porque tenía una panadería, así que se pueden imaginar. Íbamos para allá, comíamos dulces, comíamos suspiros, teníamos panes. Y la pasábamos bien. Pero hubo un momento en la vida en el cual esta persona se equivocó. Y yo cometí el error que tal vez no tenía una relación tan amorosa con ella. No la conocía como pensaba, simplemente era una amiga. Se alejó de la iglesia. Cuando de repente veo que me escriben por Facebook, tenía aproximadamente 4 meses sin saber de ella. Y veo que ella me escribió por Facebook. Y me dice, amigo, ¿cómo estás? Y yo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Excelente. Oye, ¿qué es de tu vida? No te he visto en la iglesia. Ni me acordaba de ella, sinceramente. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Y dice, necesito que me veas. Y yo, ok, ¿algo pasó? Vamos a vernos. Tú me dices, voy a tu casa. Me dice, no estoy en mi casa. Quiero que vengas a la avenida Urdaneta. Y yo, ok. ¿A qué parte? Al 6CPC. Esa visita fue una de las visitas más difíciles que tuve que hacer. Porque una joven que yo viva que se bautizó, en la cual estudié la Biblia, con la cual estuve orando, cantando, visitando su casa, riendo, echando broma, en el Cerca de Ti trabajamos bastante. Ella estaba emocionada porque que estaba trabajando para Dios. Esa joven se encontraba presa. Se involucró con unas personas que secuestraron y asesinaron a otra persona. Y lo peor del caso es que la persona era un comerciante extranjero. Así que no era sencillo lo que está su situación.
Cuando llegué y la vi, lo primero que pensé fue, ¿qué pude haber hecho yo? ¿Dónde estaba yo? Yo sé que tal vez cada uno es responsable de sus propias decisiones, pero hasta el sol de hoy me pregunto, ¿qué fuera pasado si yo fuera sido su maestro? Si yo me fuera acercado a esa persona de una manera distinta, que en el momento cuando se encontró con la dificultad, se encontró con los problemas de la vida, me fuera buscado y me fuera pedido consejo. ¿Qué fuera pasado? ¿Qué fuera pasado con ella? ¿Qué fuera pasado conmigo? Y era una joven que estaba sentada ahí, en medio de ustedes. Y estoy seguro que tal vez más de uno busca echar memoria para ver quién era y no la recuerdan. Porque estamos acostumbrados a que somos únicos. Mi problema es con mi familia y ya. Pero no nos damos cuenta que somos una iglesia unida, somos un solo cuerpo. Y el joven que está sentado aquí adelante puede necesitar de tu consejo, puede necesitar de tu experiencia, de tu amor, de tu abrazo, o es simplemente un ¿cómo estás? Y eso marca la diferencia. Porque si eso sucede cuando el joven se equivoca, busca al maestro como lo hizo este joven. Y cuando lo busca el maestro está ahí dispuesto a ayudarlo con su problema. Está ahí dispuesto, preocupado por la situación de joven, diciéndole, no te preocupes porque Dios está contigo, está conmigo y nos va a ayudar a resolverlo. Tenemos que hacer ese maestro. En medio de la conversación que tuve con ella, una de las cosas que me dijo es que me sentí sola. Yo no sé cuántos hemos sentido lo que significa soledad. Una vez hablando con un familiar me dijo, la soledad es algo tan grande que te mueve las entrañas. Te sientes desamparado y a pesar de que estás rodeado, sientes que nadie está contigo. Y no lo entendía. Y hasta el sol de hoy tal vez no puedo comprender qué significa sentir soledad. Pero para que lleve a una persona a ese punto, el sentirse solo debe ser algo terrible. Y clásico, e intenté confortarla, le dije que Dios la perdonaba, porque estaba arrepentida de lo que había hecho. Me dijo que necesitaba sentir de nuevo a Dios en su vida. Lastimosamente, la movieron ya de CSPC y está presa en la cárcel de mujeres. No se sabe cuándo va a salir. Porque está pagando la consecuencia de un error que tal vez pudo ser evitado si no fuera sentido la soledad. Shalimar, hasta el sol de hoy, me pregunto, ¿qué fuera pasado con Shalimar si la iglesia fuera estado con ella? Y Eliseo hizo lo que tal vez nosotros debemos hacer hoy. Eliseo se preocupó por esta persona, vio la necesidad y no solamente se quedó de brazos cruzados, sino que hizo y actuó de tal manera que el problema fue solucionado. Algo salió mal, pero el maestro estaba allí para poderlo ayudar y ayudar a corregir el error antes de que las consecuencias fueran peores. No sabemos cuál es el significado de que Eliseo cortara una rama, un palo. No lo sé. Tal vez los pastores lo sabrán. Y si no, simplemente no fue revelado. Pero muchas veces Dios actúa de esa manera. Hace cosas que tal vez no entendamos el significado, pero las hace porque desde luego de eso va a venir algo poderoso para tu vida. Y así pasó en ese momento. Eliseo cortó la rama. Le preguntó al joven, ¿cuál es el problema? El problema fue que el hacha cayó. ¿Y dónde cayó? Cayó ahí. Eliseo no le dijo, lánzate y húndete a buscarla. Eliseo actuó
Dios hizo el milagro a través de él, pero hizo algo muy importante. Él no terminó de resolver el problema él solo. Él ayudó, pero le dijo al joven, ve y tómalo. Y eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Ayudar al joven en medio del error. Mostrarle cuál es el camino y decirle, ve y continúa. No te sientes del lado que ahora yo lo hago bien y tú te quedas ahí. No, es levántate, este es el camino, ve y hazlo. Porque Dios quiere que tú lo hagas. Porque Dios vuelve lo imposible posible. Porque Dios quiere que a través de ti la iglesia crezca. Quiere que a través de ti el mensaje llegue a personas que tal vez es imposible que a través de mí lleguen. Así que ve y tómalo. Me imagino la felicidad de ese joven al momento que vio que su problema fue solucionado. Y no solamente el problema fue solucionado, el proyecto continuó. Y al final tenían un nuevo lugar para aprender de Dios. Y mis hermanos, esto es lo que debemos hacer. Esto es lo que debemos lograr. Esto es lo que usted, esto es lo que yo, esto es lo que tú deberías hacer. No quedarte sentado y solamente señalarle al joven, por ahí debes caminar. Y cuando me refiero al joven, no solamente al joven de edad, sino al joven espiritual, a la persona que está recién llegada a la iglesia. No debemos decirle, ve y camina por ahí, que por ahí es que Dios quiere que vayas. Ese no es el deber del cristiano. El deber del cristiano es, este es el camino, te tomo de la mano y caminemos juntos a la nueva patria celestial. Eso es lo que debemos hacer. Porque en medio del camino hay dificultades, en medio del camino hay pruebas, porque si el camino fuera fácil, cualquiera estuviera en él. Pero no, el camino del cristiano no es fácil, el camino del joven mucho menos. Así que yo necesito que usted, que mi anciano, que mi hermana, que mi hermano me tome de la mano y me ayude a caminar. Como Dios lo hace contigo, tú debes hacerlo conmigo. Y al final, el proyecto que Dios tiene con tu vida y con la mía se cumplirá. Pero necesitamos caminar juntos. Necesitamos avanzar juntos. Comprender que no podemos solos y que Él no puede solo. Y en medio del camino, yo me caigo, tú me levantas. Tú te caes, yo te levanto. Y así haremos grandes cosas para Dios. Así que mis hermanos, los invito esta mañana a que se levanten, a que vayan, los guíen, los ayuden, los aconsejen y le muestren cuál es el camino que Dios quiere para su vida. Pero es imposible si usted y yo no estamos cerca de Dios. No podemos dar algo que no tenemos. Así que como Eliseo lo hizo, así como lo hizo Jesús con sus discípulos, así como lo hace Dios hoy contigo y conmigo, debemos hacerlo con nuestro prójimo. Porque si no lo hacemos, mis hermanos, lastimosamente la iglesia no va a avanzar. Porque no podemos depender de la fuerza de uno, de la fuerza de dos, sino de la fuerza de todos en conjunto con la fuerza de Dios. Así que mis hermanos, en este nuevo año que iniciamos este proyecto, pásalo. Tal vez usted no pueda decir, yo no tengo nada, no tengo un proyecto grande, no tengo un ministerio inmenso, pero usted tiene una experiencia que alguien necesita. Usted tiene una herramienta que alguien necesita. Pase esa herramienta, pase esa experiencia y ayude a su prójimo a llegar a los pies de Dios. Ahí donde estamos, les invito a que oremos y le pidamos a Dios que nos ayude a hacer esa herramienta, a hacer ese medio por el cual lograremos grandes cosas. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos has bendecido de grandes maneras, nos has hablado de una manera maravillosa. Tú nos has dado herramientas, nos has dado experiencias, nos has dado cosas que tal vez mi hermano no tiene, o le has dado cosas a mi hermano que tal vez yo no tengo. Pero en tu santa sabiduría, en tu inmensa sabiduría,
nos has dejado una historia maravillosa que nos habla de qué debemos hacer. Trabajar juntos, apoyarnos unos a otros, no dejar que mi hermano trabaje solo y yo simplemente observarlo, sino caminar con él y ayudarlo a llegar a esa patria celestial, a alcanzar esos objetivos que tienes para nuestras vidas. Así que Dios, Padre, te pido, te pedimos que nos ayudes a pasar esa información que tenemos. Nos ayudes a simplemente ser parte de este gran proyecto y decir el día de mañana, yo di lo que tú me diste, Dios. Así que, Señor, te pido que nos bendigas, nos acompañes y sé tú con nosotros. No porque tengamos méritos, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, para culminar vamos a entonar el himno tema, Señor, transfórmame. Por favor, de pie. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven, y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Ven, Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven, y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar.